Vamos a ir compartiendo y arrancando. ¿Cuánto tiempo ya sin hacer un All Win Japan? Y ahora se va a descubrir el misterio de por qué Rubén es tan tonto y por qué no pudo hacer. Hostia, a ver. Uf. A ver qué pasa. Yo creo que ahora sí está volviendo el directo. Creo. Quiero pensar. Yo me muevo aquí. Aquí se está emitiendo y en YouTube está haciendo lo mismo. A ver, voy a hacer así. Sí, me estoy viendo la mano de antes. Vale. Hostia, qué mal. A ver. Ya va, vale. Gracias, Javier. Lo curioso es que estoy leyendo tu comentario, pero a mí me dice que pone 0 usuarios. Estupendo. Antes había 4, ahora hay 0. ¿Ha llegado la notificación? ¿Os ha llegado la notificación después de que se me petara el ordenador? Acaba de reiniciar solo. O sea, inicio el directo. Está todo el internet, está todo perfectamente funcionando. Me pongo a informar de lo gilipollas que era y por qué no funcionaba internet. Y resulta que se reinicia el ordenador. Eso ya se escapa. Ya es muy fuerte lo que me pasa a mí. Dios mío. Y ahora me dice, a ver, la tasa de bits actual de emisión es 209 kilobytes por segundo. Es inferior al valor mínimo recomendado. Te recomendamos que utilices una tasa de 4500. ¿Y cómo coño hago eso, muchacho? Estado de la emisión buena, conexión buena. Pero si antes era excelente. Bueno. Me alegro que estéis todos de vuelta. El caso y lo que importa es... Vamos a empezar por fin el directo, joder. Y la primera notificación probablemente debería haber llegado. Y luego al retomar el directo no sé si debería haber llegado otra notificación o no. De hecho no tengo ni idea de cómo quedará. Pero bueno, veremos a ver al final si todo va bien, si no hay ningún problema. Ya hay conexión excelente, con lo cual ya me doy con un canto en los dientes. A ver, empezamos. La historia de por qué Jichan no podía hacer directos durante casi un año. Bueno, resulta que cambié el router, ¿vale? Y sufría cortes de internet durante prácticamente todo este tiempo. Y tampoco podía solucionarlo porque no tenía internet puesto a mi nombre. Cuando llegué aquí a Tokio, un amigo japo pues me hizo el trámite de poner todo a su nombre por el tema de no tener la tarjeta de crédito y todo esto. De esto hablaré más adelante en lo que tenéis que hacer cuando lleguéis a Japón, los primeros pasos, ¿vale? y los primeros problemas que vais a tener siempre que vengáis aquí como estudiante o como trabajador, ¿vale? Entonces, estaba su nombre. Y cada vez que yo llamaba información y decía, oye, que tengo un problema, me decía, ¿es usted el titular del contrato? Digo, no, pero el problema lo tengo en mi casa. Me dice, entonces no podemos hacer nada. Y a pesar de que él me puso como contacto en plan, si llama a esta persona, es en donde está la línea, o sea, tienen que hacerle caso. Bueno, pues por políticas de la empresa y demás, a pesar de eso, no lo hacían. Y yo, pues bueno, estuve como prácticamente un año detrás de él, un año y pico, o sí, un año y pico detrás de él, para cambiar el contrato de nombre y ponerlo a mi nombre para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, sin enrollarme mucho más, al final cambiamos el contrato de nombre, se puso a mi nombre y ahora ya me podían atender. A pesar de que me mandaron un descodificador nuevo, de que yo compré un router nuevo, el problema persistía. Y el otro día, cuando vino la técnica, porque vino una técnica a casa, a revisarlo y demás, nos dimos cuenta que en uno de esos microcortes se cortaba toda la corriente del router. No era problema del dispositivo, no era problema de la fibra óptica, no era problema del cableado, sino problema de la corriente. Y la chica sugirió ponerlo en otro enchufe. Bueno, después de ponerlo en otro enchufe, el problema persistía. Y cuando lo saqué de ese nuevo enchufe para ponerlo en el viejo, me di cuenta de una cosa al mirar el enchufe. Y es que el enchufe del router
era de otro router. Es decir, la potencia que estaba mandando, la potencia eléctrica que estaba mandando ese enchufe al router que utilizo ahora, no era suficiente. Y tonto de mí, se me olvidó coger y poner el enchufe del router propiamente para ese router. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte de que soy gilipollas. Que si alguna vez sufrís algún tipo de problema en la red con microcortes, no descartéis que pueda deberse a un problema eléctrico. Un año para averiguar esto. Es muy humillante, la verdad. He mirado todo el router, he mirado el cableado, he mirado todo menos el puto adaptador de corriente. Y eso era lo que fallaba. Y bueno, lo cambié y ni un puto problema más. Se arregló mágicamente, dejó de haber problemas y todo iba ya a pedir de boca. Hasta ahora que he hecho un directo, otra vez, y se ha tenido que reiniciar el ordenador, no sé por qué, de vez en cuando la gráfica peta y una de dos, o se desconecta la pantalla que tengo aquí y se apaga el monitor y se vuelve a encender, en plan como si se reiniciara como cuando conectas un pendrive o lo que sea, que suena el tin. Pues algo así pasa, pero con la gráfica. No tardará en tener que cambiar el ordenador, probablemente. Pero bueno, por ahora, mientras aguante, va bien. Pero ahora el problema es que se ha reiniciado el ordenador justo cuando empezaba el directo. Si primero digo que iba a ir todo bien, que no iba a haber ningún problema. Yo estoy gafado con los directos, ¿eh? Siempre tiene que pasar algo. Madre mía. Así que nada, bueno. El caso es que este directo era para dar otra vez la bienvenida al internet a casa. Para daros la bienvenida a los que vengáis a Japón. Porque, oh sí, las fronteras están abiertas. Están abiertas para los estudiantes, están abiertas para los trabajadores y están abiertas para... ya. No están abiertas para el turismo. Lamentablemente, todavía no está abierto para el turismo. Yo calculo que ahora, después de la Golden Week, de cara al verano, probablemente ya se empiece a abrir las fronteras, quizás de manera limitada, como ahora están haciendo, que están entrando nada más que unos 7.000, 8.000 viajeros solamente cada día. Y más o menos yo creo que lo irán haciendo así gradualmente. Supongo, vaya. ¿De cuántos ingenieros hacen falta para encender una bombilla? Pues tantos como para descubrir que el problema era de la corriente. Lo peor de todo es que vino la técnica y ni siquiera se dio cuenta ella de eso. Pero bueno. Ya está, no pasa nada, todo va a pedir de boca, así que sin problemas. Toquemos madera para que no se reinicie el ordenador de nuevo. Entonces eso, como estaba diciendo, ya se han abierto las fronteras de cara a los estudiantes, de cara a los trabajadores. Y ayer, por ejemplo, tuve una quedada con 7 personas más, 7 estudiantes más, que habían llegado nada, no llevaban ni apenas 2 semanas, creo, el que más. Y se me ocurrió una cosa, o sea, viendo los problemas que una compañera estaba teniendo de cara a ahora, porque lleva una semana apenas, esta chica lleva una semana. La cantidad de problemas que estaba teniendo al ser nueva, no tener idea del idioma, tampoco tener mucha idea de inglés, se me ocurrió una cosita. ¿Qué tal si hacía un vídeo explicando todos los pasos que debería de seguir una persona que recién llega a Japón? Bueno, pues antes de meterse las hostias, que por lo menos que pueda tener un punto de referencia de lo que tiene que hacer. Aparte de que cuando llegas al aeropuerto lo primero que te imponen es ahí el cosito de inmigración, el control de inmigración para hacerte tu tarjeta de residencia. Pues digo, voy a hacer algo así. Entonces pensé un poquito en este directo, informar así, sin editar, ya sabéis, en plan en plan crudo, de todos los pasos que se debería de seguir. Bienvenido, Oliver, por fin. Y César pregunta por la foto a la luna con el celular. No tengo el trípode, no la hice con trípode, entonces salía todo así muy borroso, la verdad, salía muy mierda. Pero bueno, el resto de fotos nocturnas sale muy bien. El caso, sobre los pasos que debería dar una persona cuando llega nueva a Japón.
me parecía bastante importante y digo, pues mira, voy a hablar un poquito en el directo de ello, porque, bueno, más o menos así, seguro que a alguno se le ocurre alguna pregunta y puedo utilizarla de cara a un vídeo que posteriormente edite y lo ponga así bonito, con cartelitos y esas cosas. Yo creo que podría quedar bien, ¿vale? Entonces, a ver, lo primero que pasa cuando llegas a Japón, aparte de todo el hype que puedas tener por decir, hostia, ya por fin, después de todos los trámites, después de todo el papeleo, no me voy a meter en la parte que deberíais de hacer antes de venir, porque bueno, si venís por trabajo, venís por estudios, tenéis que hacer cosas distintas. Más o menos si te tienen que dar el certificado de elegibilidad, tendrás que ir a la embajada, solicitar tu visado, toda esta puta mierda, que eso deberíais de saberlo, y si no, pues tenéis un problema grave. El problema más grave es cuando estéis aquí porque no podréis utilizar vuestro idioma, ¿vale? Y tampoco se depende mucho del inglés, que digamos, ¿vale? Entonces, lo bueno, llegáis a Japón, ¿vale? Y lo primero que hacéis es bajáis en Narita, os pasará el control del perrete. Hay un perrito así chiquitito, o sea, una cosita así que tú dices, ay, si es un perro de juguete. Pues el perrete será el que os mire las maletas si venís a Narita. En Haneda no me acuerdo lo que había. No me acuerdo si había control. ¿Qué había en el control? Ni nada. Hace bastante que no voy por Haneda. Pero bueno, suponiendo el caso de que pasáis todo eso, pasáis el control de inmigración, donde os harán la Zairyukado. Zairyukado es la tarjeta de residente. Y nada, pues básicamente fotito, huellas digitales, tus datos, te preguntarán dónde te vas a quedar. Y eso es importante. Si no tenéis un punto en el que quedaros, estáis jodidos cuando vengáis. Lo lógico es que antes de venir pilléis, pues yo que sé, un hostel o yo que sé, un Airbnb o algo así, ¿vale? Un lugar donde os podáis quedar. Entonces, una vez que paséis el trámite ese, salís del aeropuerto. Y cuando estáis en el aeropuerto, para salir de Narita o Haneda, independientemente, o si venís por otro aeropuerto, pues por otro aeropuerto. Independientemente de eso, una vez que tenéis ya la tarjeta de residencia, ya podéis salir del aeropuerto, vais a ver cómo salís del aeropuerto. Bueno, para salir del aeropuerto lo normal sería o bien en autobús o bien en tren, ¿vale? Dependiendo. Para salir en tren, o para salir en autobús también, os podéis sacar una IC Card. La IC Card es esto que tengo yo aquí detrás en el móvil, ¿vale? Una Pasmo, una Suica, si venís por Kanto, o una Icoca, si venís por Kansai. Que es una tarjetita en la que recargas dinero y haces pi en las maquinitas, en las puertas estas, en las Kaisatsu. Y bueno, pues pasáis para allá. ¿Cuál es la ventaja de hacerte una Pasmo, una Suica? Bueno, de primera estarás la Suica probablemente, porque dirás, hostia, qué guapo. En Narita tienes una edición especial, ahora con Sakuras. En otro tiempo no lo sé, pero ahora con Sakuras. Y si te la haces normal, pues va a ser la verde con el pingüinito. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues aparte de que la puedes utilizar en donde sea y tienes dinero electrónico, pues hasta si quieres en una Jido Hanbaiki, en una máquina autoexpendedora, puedes utilizarla. Es tu primera forma de utilizar dinero electrónico en Japón. Y aparte, tienes un descuento. Es una mierda de 1 yen, 2 yenes, pero es un descuento en el viaje. No es lo mismo pagar 1000 yenes que pagar 998. Ya estás ahorrando. Te sacas la Suica que te cuesta 500 yenes. Si le metes otros 500 yenes, metiendo ya de manos un billete de 1000. Hostia, espérate, ¿cómo tienes los billetes de 1000? Hay que cambiar dinero. Se me olvidó ese paso, ¿ves? Hay que cambiar esto en el vídeo. Primer paso, cambiar un poquito de dinero en el aeropuerto de Narita. Fundamental. ¿Cuánto dinero tenéis que cambiar? Pues con 10.000 yenes os da de sobra. O sea, os da de sobra para pasar el primer día y bien largo, vaya. O sea, más o menos el viaje de vuelta a Tokio, si venís a Tokio, desde Narita pues os costará entre 1500 2000 yenes. Si después os queréis mover un poco por Tokio y tal, dependiendo a la hora que lleguéis, pues yo qué sé, si te compras si llegas de día y te da para comprarte el pase de 24 horas, que son 600 yenes, ya serían 2600 yenes. Si te vas a dedicar a comer y demás, pues yo qué sé, te puedes dejar 1000, 2000, porque el primer día no vas a controlar el dinero.
Te vas a ir a cualquier sitio caro, vas a pagar como un tonto y vas a quedarte con hambre. Entonces ponle más o menos eso, 2.500, otros 2.000, 4.600, 5.000 yenes. Luego, si ya eres muy bruto y vas a perderte o te va a pasar cualquier cosa, pues mejor que tengas un Ichiman encima. Mejor que tengas un billete de 10.000 al menos, ¿vale? Entonces, una vez que cambias los 10.000 yenes, ahora sí es cuando puedes coger e irte a pagar tu Suica, o tu Pasmo, tu Suica de primeras normalmente. Y con la Suica te vas a Tokio. Una vez que llegas a Tokio, ¿qué tienes que hacer? Bueno, dependiendo de la hora que llegues, pues puedes irte a tu casa a dormir o puedes irte a disfrutar el día. Si tienes la suerte de que ahora en pandemia, bueno, ahora están tocando bastante las narices y están haciéndote perder como 3-4 horas, creo, en el aeropuerto haciendo todos los controles de seguridad anti-COVID y todo esto. Pero si consigues llegar a Tokio a tiempo, consigues llegar antes de... ¿A qué hora cierra? A ver, vamos a mirar. Ninja Exchange. Y ya no está en Akihabara, ahora está en Shinjuku. Y cierra a las 7 de la tarde, vale, está abierto... No, los domingos está cerrado. Hostia, qué putada. Bueno, pues como vengas de domingo estás jodido. Sí que vas a necesitar más de 10.000 yenes quizás. Si no, de 11 a 7 de la tarde, todo el resto de días de la semana, estará abierto el ninja de Shinjuku, ahora mismo, ¿vale? ¿Y qué es el ninja de Shinjuku? Uy, algo sonó por aquí. Nigiri de Salmón está siguiéndome. Hostia, bienvenido. el de Discord. Bueno, el caso. Si consigues llegar entre las 11 y las 7 de la tarde a Tokio, al centro de Tokio, y consigues poder acercarte a Shinjuku, a la tienda del ninja, que es el ninja es el mejor cambio que tienes en Japón. Ojo, esto pasa solamente si por la razón que sea no te has hecho previamente una cuenta de Wise, que es el mejor cambio de banco a banco, con la menor comisión, pero si tú lo que quieres es tener dinero en mano, lo suyo es que te vayas al ninja. En Narita te ofrecen buen cambio, sí, pero no el mejor. El mejor siempre te lo van a ofrecer en el Ninja Trader de Shinjuku. Ahí es donde hay que cambiar el dinero si lo quieres en mano, ¿vale? Y luego ya haces trámites con banco y demás, es mejor siempre por Wise, ¿vale? Entre uno y otro, yo diría mejor Wise, pero si necesitas en mano, al ninja, sin duda. ¿Qué más? Bueno, ya llegaste a Tokio, ya cogiste tu... O sea, ya llegaste a Japón, cogiste tu Suica, cogiste tu cambio de dinero. Llegaste al ninja. Se supone que ya deberías de tener el sitio donde te vas a quedar. Tu Airbnb, tu guest house, tu hostel, tu love hotel, tu hotel ABA, el que sea, tu hotel, el que sea, ¿vale? Un sitio donde quedarte. Bueno, una vez que haces eso, tienes que registrar tu dirección. Esto lo tienes que hacer durante los primeros 15 días. Y por la razón que sea, no prevés encontrar un piso en esos 15 días. Porque, bueno, a ver, si llegas de primeras, no tienes la guest house donde te vayas a quedar, o la share house donde te vayas a quedar, y te has ido a un hotel, a ver, puedes poner la dirección del hotel de primeras. Pero si no te vas a quedar nada más que, yo que sé, 3-4 días mientras buscas un sitio donde quedarte ya de forma más definida, entonces lo que yo te sugiero es que esperes a ir al ayuntamiento. La idea sería que dentro del Q en el que te vas a quedar, por ejemplo, yo vivo en Shinjuku, pues tendría que ir al ayuntamiento de Shinjuku y registrar mi dirección, ¿vale? Vas allí, haces todo el trámite, con la tarjeta de residencia en mano, pues dices, mira, que me voy a quedar aquí. Les pasas la dirección y todas las movidas que te manden rellenar. ¿Qué pasa? En Shinjuku no hablan español. Entonces ya empezamos la cosa jodida. Hablan algo de inglés. Puedes utilizar un traductor a través de una tablet. Te contactan con alguien, eso sí te lo pueden hacer. Pero no hay una persona física que te hable así como tal. Entonces, bueno, aunque son muy amables, son muy majos y si tienes un poquito de nociones de japonés, pues a lo mejor puedes llegar a entender algo de lo que te están diciendo. Si no, te va a sonar a chino.
Literal. Entonces, bueno, supongamos que consigues ya registrarte. Has registrado tu casa, ya estás ahí perfectamente identificado con tu Zairiukado. Ya el pasaporte ya no lo vas a necesitar. Cuando vayas a registrarte siempre vas a tener que necesitar pasaporte, tarjeta de residencia y a veces, dependiendo para el trámite, vas a necesitar un Hanko si vas a abrirte la cuenta bancaria o cosas así, ¿vale? Así que el siguiente paso sería, por si acaso lo necesitas, hacerte un Hanko, un sello, ¿vale? Porque a pesar de que Japón es un país súper desarrollado y todo eso, siguen utilizando el fax, siguen utilizando sellitos y no les da por firmar, los cabrones. Entonces, bueno, cuando eres guiri, a veces te permiten firmar, pero otras veces te obligan a poner Hanko, porque son así. Entonces te tendrás que ir a una tienda de Hankos, tendrás que dejarte, pues yo qué sé, ¿cuánto costaría mi Hanko? 1500, 2000 yenes por ahí. No sé, el más barato, uno chiquitito. No necesitas uno muy complejo. Y luego te puedes ir al Daiso a por una cajita muy mona para meter el Hanko. Y así no se te perderá, no se te estropeará y te durará para toda la vida. Más o menos ese sería el primer proceso inicial. Después viene lo difícil, ¿vale? Porque una vez que llegas aquí estás jodido porque no tienes internet, no tienes forma de comunicarte. Y vas a necesitar abrir una cuenta de banco y vas a necesitar una línea telefónica. Vale. El problema de todo esto es que si quieres abrirte una cuenta de banco, vas a necesitar un número de teléfono. Si vas a hacerte un número de teléfono, vas a necesitar una cuenta de banco. Y dices, ¿y cómo hago todo esto? Bueno, pues hay bancos que afortunadamente, muy pocos, te admiten el registro sin número de teléfono. ¿Vale? Te haces el guiri y dices, acabo de llegar, no tengo número de teléfono. Si no conoces a nadie, a ningún japonés que te pueda dejar, a ninguna otra persona que te pueda dejar el número de teléfono de forma de contacto temporal, porque luego lo puedes modificar, temporalmente, para poder hacer todo el trámite, pues vas a estar jodido. O sea, normalmente el banco que yo hubiera recomendado cuando yo llegué hubiera sido Shinsei Bank, ¿vale? Porque te lo hacen todo súper fácil. Tienen atención en inglés y está de puta madre. El problema es que cambiaron las normativas. Y ahora necesitas, me parece que eran 6 meses mínimo estando aquí para poder abrirte la cuenta. Entonces, ¿cuál es tu siguiente opción? La siguiente opción sería Sony Bank. Es un banco online, lo puedes hacer, pero te piden número de teléfono. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que lo óptimo sería que si consigues de alguna manera hacerte una cuenta en Wise previamente, pasar tu dinero a yenes en Wise, mantenerlo en Wise. Puedes hacerte un teléfono, puedes hacerte una... O sea, puedes registrarte para pedir una SIM card, una tarjeta SIM, con tu cuenta de Wise. Y eso es muy útil, ¿vale? Si no, te tocará joderte, aguantarte y probar suerte con la tarjeta de débito, pero nunca digas débito, en la tienda. Tú vas con tu tarjeta y le dices, esta es la tarjeta de crédito cado de mi país. Si cuela, cuela. Lo que van a hacer es hacerte como una deducción de 0 yenes. Y si tu banco la aprueba, entonces estará bien. En el caso de Wise os lo confirmo porque este fin de semana, ayer, estuve ayudando a una chica precisamente a hacerlo. Y venía con la de Wise y yo no estaba seguro de que colara. Y de hecho le llega la notificación de que la tienda, en este caso la empresa de UQ Mobile, le hizo un descuento de 0 yenes para probar si funcionaba o no funcionaba. Entonces, bueno, es muy útil. Dentro de todas las compañías de teléfono que tenéis, podéis probar si cuela OCN. OCN es la más barata, ¿vale? Menos de 1000 yenes al mes. La siguiente sería UQ Mobile, que anda por unos 1500 yenes al mes. Y luego a partir de ahí hay un montón y cada uno ofrece distintas cosas. Pero yo os digo esas dos como las más recomendables, las más baratas. Y de primeras vais a anotarlo en la cartera.
Y ya después que tenéis el número de teléfono hecho, entonces ya sí os podéis ir a un banco, ya os podéis ir a la oficina de correos a hacer la cuenta del Yucho, que es gratuita, que todos los bancos en general aquí en Japón, hacerte la cuenta es gratuita, ¿vale? No tiene ningún coste. No tiene coste de mantenimiento y del único que a veces tienen coste es a la hora de sacar dinero. Dependiendo de la hora del día que lo saques, dependiendo del cajero que lo saques, si es del propio banco, si es de un convini o cosas así, difiere. Hay algunos bancos que tienes hasta, yo que sé, 4 o 2 retiradas al mes gratuitas. Dependiendo del banco, ahí tendréis que mirar un poquito. Me parece que si lo tengo que explicar todo esto en un vídeo menos de 10 minutos no llego, ¿eh? Creo que haré una referencia a este directo después de todo. Bueno, ¿qué pasa? Otra sugerencia. Después de que tengáis ya la línea y tengáis la cuenta del banco creada y todo esté perfectamente alineado para que podáis disfrutar de vuestra vida, no metáis todo el dinero en el banco, ¿vale? Hay sitios en los que por narices tienes que ir con efectivo. Y hasta que te adaptes a qué sitios admiten tarjetas y qué sitios admiten solo efectivo, porque sí, señores, a pesar de vivir en Japón, hay sitios en los que solamente admiten efectivo. Como precisamente ayer, cuando fuimos a un yakiniku a comer y yo esperaba felizmente poder pagar con mi dinero electrónico o con mi tarjeta, y la señora dice, pues no, solamente aceptamos Genkin, dinero en efectivo. Y yo me quedo en plan, pues no sé si tengo, fíjese usted. Por suerte al final sí tenía. Y si no estaban otros 7 para pagar por mí. Y luego ya iba al convini a sacar el dinero. Pero pasa. Mucho. Y jode. También mucho. Pero bueno. Luego vas descubriendo que tienes otras formas de pago. Como pago con puntos y todo este tipo de cosas. Que tiene sus ventajas también, ¿vale? Entonces, bueno. Tenemos el dinero, tenemos la cuenta, tenemos la línea telefónica, tenemos lo de pagar en efectivo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, lo siguiente es cuando fuiste a hacerte ¿cómo se llama? Cuando fuiste a notificar tu residencia, puede ser que tú no vengas con trabajo ya. Puede ser que te dediques a buscar baito porque eres estudiante. Si eres estudiante, entonces tendrás que meterte en el Kokuminken Kohouken, el Seguro Nacional de Salud. Si vienes con trabajo, pues probablemente no te tengas que preocupar de eso porque tu trabajo ya tenga Shakai Hoken, que es el Seguro Social de Salud, en el que te afilias a través de tu empresa y tu empresa paga el 50%. Y bueno, pues un problema menos y un dolor de huevos menos que te tienes que ocupar. Pero si eres estudiante tendrás que meterte en el seguro de salud. Es importante. Y de la que te lo haces, aprovechas y ahora ya empieza a ser más obligatorio y empieza a ser más de uso común la tarjeta Mainamba. Mainamba es un DNI que se inventaron aquí en Japón porque nadie iba con identificación, excepto los extranjeros. Los japoneses no tenían una forma de identificarse a menos que fuera el carnet de conducir, un pasaporte. ¿Qué otras opciones tenía? Bueno, la propia tarjeta de algo. No había un DNI como tal, como en España, ¿vale? Entonces se inventaron el Mainamba. Y todavía hay gente que es bastante reticente a ello, por eso están metiendo muchas bonificaciones. Por ejemplo, que si metes el Mainamba y tu cuenta de banco te regalan 15.000 yenes. Que si lo metes también con tu seguro de salud, tanto el Kokumin como el Shakai Hoken, basta con que lleves tu Mainamba y la presentes en el médico y funciona igual que si llevaras la tarjeta del seguro de salud. Están dándole mucha importancia, están dándole mucho bombo y cada vez está siendo más. Así que no sé cuándo veréis este vídeo, pero cuando lo veáis vais a tener que haceros la Mainamba por cojones, no quedará otra. Y después de todo esto, después de que ya tienes todos los trámites hechos, ya tienes tu casa, bueno, tu casa, donde te vayas a quedar, ya tienes el teléfono, ya tienes la cuenta del banco, ¿qué es lo siguiente? Buscar trabajo. ¿Y cómo buscas trabajo? Pues depende. Si vienes con la Working Holiday, pues podrás buscar trabajo de lo que te dé la gana, sin límite de tiempo. Si vienes como estudiante,
tendrás que tener un sellito en la parte de atrás de tu Diary UCAD o de tu tarjeta de residencia que te diga que te permiten trabajar hasta 28 horas a la semana. Y si vienes con trabajo ya, pues ya tienes trabajo, ya un paso que te ahorras. Cuando buscas trabajo, pues ya eso ya es otra historia. Ahí ya depende del trabajo que quieras buscar. Si quieres buscar un baito simplemente, pues normalmente basta con que te presentes en el sitio y pidas una entrevista. Entonces te dirán que lleves tu currículum, tendrás que hacer un currículum y esto dará para 2 o 3 vídeos más, me parece a mí. Porque yo solamente hice un vídeo sobre cómo buscar trabajo siendo programador y hablé de los recruta, pero si quieres buscar un trabajo de camarero, pues te vas al restaurante, al bar, y dices, oye, que vengo buscando baito, ¿qué pasa? Quiero hablar con el Tencho. Y más o menos eso. ¿Que no quieres buscar trabajo porque eres un viva la virgen y tienes dinero de sobra y vas así, soltando yenes a cascoporro? Pues entonces supongo que ya tienes la escuela. Porque si no, muy mal vamos. Si ya tienes tu escuela, pues perfecto. Si vienes con la Working Holiday y tienes que buscar la escuela, pues te tocará buscar una escuela y buscarte un baito a la vez. Porque si no, no vas a sobrevivir aquí ni de coña. A menos que seas, como digo, a soltar billetes. Y yo creo que más o menos ese sería el primer mes en Japón para cualquiera que venga. Y ahora vamos a leer un poquito los comentarios, porque es que no he leído nada. Tenía aquí la lista con todo anotado. Así que vamos a ver. Por aquí comentaba... desde aquí, pues me parece una buena idea. Y más ahora que van a entrar mucha gente nueva. Efectivamente, es buen momento. Pau Cámara hoy, ¿qué tal? Muy buenas. Oliver, la primera parte sería celebrar. Muy bien, sí, sería lo suyo. César Amaya, ¿qué pasa si se te olvida pedir el permiso de trabajo? ¿Tienes que volver al aeropuerto a pedirlo? Buena pregunta, esa es buenísima pregunta. Normalmente te lo van a tramitar directamente si vienes como estudiante. Si vienes con la Working Holiday no te van a poner nada porque ya en la propia visa te va a poner actividades designadas y eso ya te permite trabajar. Pero como estudiante, te lo van a preguntar, segurísimo. Si tú dices que no, luego me parece que tienes que ir a una de las oficinas de Hello Work, creo que es, no estoy seguro. No sé si era la oficina de Hello Work o directamente a la oficina de inmigración. Y si es aquí en Tokio, pues tendrás que ir a Shinagawa o... Me parece que te lo tramitan en la de Shinagawa, no estoy seguro. Eso tendría que consultarlo, César. Pero para que no pase, tenéis que pedirlo en el aeropuerto a la llegada, que os sellen atrás lo de las 28 horas de trabajo. ¿Qué más? Dice, me imagino que habría donde se cambia a yenes. ¿Cuál es la mejor app para saber qué transporte público tienes que coger? ¿Qué trámites tienes que hacer? Si vas a trabajar, etcétera. Creo que no hay ni una app para saber los trámites que tienes que hacer si vas a trabajar. Lo que sí te puedo decir es que la mejor app de transporte que probablemente se adapte a tu idioma, Google Maps. Te abres la aplicación de Maps, te localiza la posición en la que estés. Aparte, muchas líneas de metro tienen wifi gratis. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta hasta que tengáis el propio internet en el teléfono. Y pones el destino y te va a decir en qué vagón te tienes que subir, por qué salida tienes que salir si quieres ir a... Si pones ya la dirección y no solamente la estación. Es muy útil, Google Maps. Ahora, si queréis utilizar una japonesa, la que utiliza todo el mundo, déjame ver. Pues... No sé si se verá. No, no se va a ver. Bueno, lo pondré. Lo pondré en la descripción de este vídeo, ¿vale? Será más fácil para explicar. ¿Qué más? A ver. Tienes que estar una semana aislado en un hotel o ya quitaron esa restricción. Si tienes la vacunación completa, creo que ya no hace falta. No tienes ya que quedarte en el hotel ni nada de esto. De hecho, creo que lo retiraron. El follow del Twitch. La parte más cara es el alquiler. Sí, bueno, evidentemente depende de dónde te quieras quedar y depende de dónde vayas, el precio va a variar, Oliver. Lo normal en share houses y demás
suele ser en torno a 40, 50.000 yenes y luego le suelen meter unos 10.000 yenes de luz, agua, gas, internet, todo esto, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, entre 50 y 60.000 yenes sería la media de lo que se consideraría lo normal en share houses. Que al cambio a euros, pues serían unos 480 euros aproximadamente. Y a otras monedas, pues lo buscáis. ¿Qué más por aquí? A ver. Yowi FR dice: por eso yo prefiero ir con una base de japonés para evitar problemas de idioma. Por mucho que vayas con N5, yo vine la primera vez con N5 para estudiar N4, había más o menos mirado N4 y demás. Y aún así es jodido, ¿eh? No te sale Mira-san a ayudarte. Oliver, ¿cómo se hacen los hankos? Pues los hankos se hacen en una tienda exclusiva de hankos, o puedes tener hankos en el Toda 100 también. Lo que pasa es que como no tienes un apellido japonés ni tienes nombre japonés, pues estás jodido. Tienes que ir a la tienda específica de hankos, que tendrás que buscar en Google. En Shinjuku hay una muy buena, cerca entre el ayuntamiento de Shinjuku y Okubo. Había una tienda de hankos. No sé si digo había, porque con todo el tema de la pandemia han cerrado muchísimos sitios y han cambiado muchísimas cosas. Y hace muchísimo que no voy por allí. De hecho, había una tienda de karage. Había un señor que hacía unos ventos de karage buenísimos a 400 yenes. Y tenías tu arrocito con el karage de distintos tipos, que sí, un poquito picante, un poquito no sé qué, o sea, los hacía variados. Y cerró. La pandemia acabó con su negocio. Y el abuelo de los hankos que había por allí, pues no sé qué será de él. Pero bueno, todo es cuestión de buscar. ¿Qué más? Si eres extranjero, ¿te hacen uno con katakana? Sí. Tú le dices lo que quieres que te haga. Como si le quieres decir, yo qué sé, chúpame el pito, te lo hará más grande y te cobrará más. Pero si tienes suerte y tienes el nombre cortito, como por ejemplo yo, Rubén, 3 sílabas, Rubén, pues yo qué sé, un hanko así, más o menos. Pequeñito. Ya te digo, no recuerdo cuánto costaría, creo que alrededor de 2.000 yenes o así, por ahí andaba. Santi, buenas. ¿Ya se sabe cuándo se podrá ir de turista a Japón? No se sabe, pero yo calculo que para el verano probablemente empiecen a abrir. Tali, la Working Holiday Visa sigue cerrada. Creo que no la abrirán hasta que no puedan ir turistas. Sí, probablemente pase lo mismo con la Working Holiday. O quizás, como la Working Holiday también se trata de trabajar, quizás la saquen primero. Yo intuyo que deberían de hacerlo así, vaya. Porque fomentarían el turismo de otra manera, fomentarían también el tema laboral, lo cual podría contribuir bastante al país también, porque ponte que vienes con la Working Holiday y quieres viajar, vale, pero también tienes que trabajar. Entonces vas a ocupar puestos de trabajo en puestecitos, yo que sé, en restaurantes y cosas así, que se está necesitando. Se está necesitando. Después de la pandemia hace falta mucho trabajo ahora. Y bueno, es otra gente que va a venir a turistear, a gastar dinero y eso va a venir bien al país. Quizás también los turistas que vienen menos tiempo, pues no sé si compense más abrirlo a ellos o no. No lo sé. Tema ya político, está complicada la cosa. Pero bueno, yo por mí si fuera, yo abriría para los Working Holiday, que vengan a trabajar y es mano de obra que tienes en el país. Y bueno, dentro de todo lo que os he contado, ¿qué os parece? ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna pregunta más por ahí pendiente? Pues son muchas cosas y os vais a encontrar con un montón de problemas, sobre todo cuando vayáis a pedir vuestra primera entrevista. Vais a ir ahí a cualquier sitio, vas a decir Arubaito sagashiteimasu. Kedo tencho ga imasu ka. ¿Está por ahí el tencho? Quiero hablar con el tencho, que estoy buscando un baito. Y a ver. Nada, lo lógico es que os pregunte pues vuestra keiken, vuestra experiencia. Que os pregunte vuestra disponibilidad. Itskara itsuma de hatarakemasu ka. Desde que nan yobi nan
O Nanjo Bikara, Nanjo Bimade. O algo así os dirá, no lo sé. O Itskara. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Qué días quieres trabajar? ¿Cuántas horas puedes trabajar? Si vienes como estudiante, sabes que lo tienes limitado. A lo mejor te pregunta qué tipo de visa tienes. No sé, preguntas típicas. Luego vuestros datos. Os explicarán qué consiste un poco el trabajo. Todo esto pues comprobará el nivel de japonés que tenéis. A ver cuánto entendéis. Y si no, pues siempre podéis hacer como el meme de... Cuando vives en Japón, está, por un lado, cuando ya puedes hablar japonés, cuando no hablas para nada japonés, y donde se mezclan los dos, en que mayormente lo que estás diciendo todo el rato es Hai, daijoubu desu, daijoubu desu. Y con el daijoubu desu, parecerá que entiendes todo. Tienes como un 80% de probabilidades de pasar una entrevista simplemente diciendo daijoubu desu. Y ya os lo pone todo por el otro lado. Sí, está bien, lo que tú me digas. Daijoubu desu. Más o menos se puede pasar. Eso o está por otro lado que os memoricéis. Os memoricéis un texto, ¿vale? Que sea lo que vosotros vais a explicar en la entrevista, en el cual os presentéis, digáis cuándo podríais empezar a trabajar, qué días querríais trabajar, de qué hora a qué hora querríais trabajar. En este caso, si tenéis buena memoria y podéis empollaros un texto, si tú lo sueltas todo, dejas menos cabida a preguntas, porque ya va a notar todo lo que necesitas saber, básicamente. Y así, pues bueno, el resto tendrás quizás más probabilidades de contestar diciendo daijoubu desu. ¿Cuál es tu anime favorito? Hostia, pues mira, aquí está. Así no queda claro, mi pijama. Dragon Ball, por supuesto. Joey. Yo pensaba probar lo del cambio de Working Holiday a trabajo como programador, vaya, sí. Yo hice lo mismo. Totalmente recomendable, vaya, sin duda. ¿Hay oportunidades para estudiar un doctorado allá y luego ser investigador? Depende de qué quieras estudiar el doctorado, te podría decir que sí. Por ejemplo, a una amiga le han puesto problemas a la hora de sacar el coso, el máster, un máster creo que era, en medicina. Sin embargo, el año pasado conocí a una chica que vino aquí con visado de trabajo y vino directamente como investigadora. Y estaba en la universidad estudiando. O sea, trabajando, perdón. Estaba trabajando como investigadora. Así que no sabría decirte, depende del campo que tengas, campo en el que quieras hacer el research y la zona a la que te vayas. No es lo mismo que te vengas a Tokio a que te vayas a Shizuoka, por ejemplo. Muy bonitas playas, pero no creo que tengas un gran abanico, perdón, donde poder ponerte a trabajar de investigador. Es más complicado. Y bueno, ¿qué más nos queda por aquí? Hablamos de la apertura de fronteras, de los primeros pasos al llegar. Hablamos también de algunos problemas que podríais tener. Y yo creo que más o menos he conseguido quitarme todos los temas clave ya de encima. Así que bueno, creo que no me quedó nada por ahí. El problema que podríais tener en el banco, recordad el hanko, muy importante el hanko, el sellito. El pasaporte y el Azairiukado llevadla siempre que vayáis a hacer un trámite, siempre. No hagáis como yo y os dejéis el pasaporte, sobre todo si vais a inmigración. ¿Qué más? Y nada, eso, los bancos más importantes, ya te digo. Yo creo que de primeras el típico es el Yucho, el irte a la oficina de correos, abrirte la cuenta. Luego ya si quieres utilizar alguna tarjeta y demás, puedes optar por eso, por Sony Bank. Las dan bastante fácil. Shinsei ya no lo hace tan fácil. Y luego ya están los bancos japoneses que, bueno, te pueden poner más o menos pegas, especialmente porque no hablen japonés, porque no hables japonés, porque no tienen un servicio en otro idioma.
Tanto Mizuho como Mitsubishi como el resto no me consta que tengan un servicio en inglés, vaya. Entonces se puede complicar. Mientras que Sony lo haces online, le puedes poner el traductor de Google para que te traduzca la página. A una mala te puedes ir apañando, ¿vale? Pero es que no ayuda. Ayuda mucho poder hacer un trámite online y poder utilizar el traductor de Google. El coger y que te traduzca la página mismamente. Os facilitará muchísimo las cosas, de verdad. ¿Y qué más? Por aquí, everything will be okay. Dice, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo no vengo por aquí. ¿Cómo verías Japón dentro de 2 o 3 años? Me gustaría poder ir en 2024-2025. Para tener tiempo de ahorrar y aprender algo de idioma N4, N3 en lo posible. Pues la verdad es que todavía estamos saliendo de la pandemia. Es difícil decir lo que pasará dentro de 2 o 3 años. ¿Quién me iba a decir a mí cuando llegué, empecé a hacer vídeos aquí, que al año siguiente iba a caer una pandemia, que iban a cerrar las fronteras y todo se iba a ir a tomar por culo? Es difícil predecir el futuro en estas condiciones, la verdad. Lo que sí puedo decir es que ahora mismo el yen está de puta madre para cambiar euros. Por ejemplo, el euro yen, si queréis cambiar ahora mismo y sacar yenes, está muy muy bien. O estaba, no lo miré hoy concretamente, pero ayer por lo menos todavía estaba. Javier Gallardo, muy buena explicación, gracias Rubén, no hay de qué. Yo creo que más o menos con eso tenéis bastante para tirar. Y creo que va a ser de bastante ayuda para cualquiera. O sea, si conocéis a alguien que esté por aquí, que esté en plan newbie y tal, pasarle el vídeo, de verdad. Compartidlo porque aparte de que me ayudáis a mí, podéis ayudar a esa persona. ¿Recomiendas vivir en Tokio o es demasiado caro? Depende de la zona. ¿Y te gusta Nekoyita Blog? Dice Tsuna Zawada. A ver, Tokio es caro, depende de dónde te vayas. Y depende de tu presupuesto. Es que depende de la zona, básicamente, sí, como dices, depende de la zona. No es lo mismo irte a vivir a... Yo qué sé. Por poner el ejemplo de un conocido. De irte a vivir a Fusa, que es una ciudad muy en a tomar por culo. O sea, si Tokio abarca Tokio, sabéis que el mapa de Tokio sería algo así. Así en horizontal, ¿vale? Entonces, esto sería el centro, ¿vale? Ponte que por aquí esté la bahía y todo esto. Y esto aquí sería una zona de pueblo, ¿vale? Una ciudad muy, muy, muy alejada que sigue siendo Tokio. Tokio está concentrado aquí los 23 barrios, pero es que después hay un montón de ciudades muy para acá. Y eso sigue siendo Tokio. Así que relativamente puede ser barato, sí. Puedes encontrarte, yo que sé, apartamentos en los que pagues 20.000 yenes al mes. Pero estás en a tomar por culo. No esperes irte a Shinjuku en 1 hora, ¿vale? Necesitarás tren y a lo mejor tardas 1 hora y media o 2 horas, depende. O también te puedes acercar un poco más al centro y vivir en las afueras de lo que es la Yamanote Line. La línea Yamanote es la línea circular que pasa por toda la zona metropolitana. Y si vives dentro de la línea Yamanote, es más caro. Si vives fuera, es más barato. Si vives más alejado, es más barato. Y cuanto más alejado, más barato. Esto lo siento, pero es que no tengo ahora mismo un dibujo para explicarlo. Pero si buscas Yamanote Line en Google y demás, vas a entenderlo muy fácil. Y respecto a si me gusta Nicollita, pues no los conozco personalmente. Últimamente no veo apenas vídeos de YouTube, la verdad. O sea, no veo tampoco ni su contenido, ni contenido en general. Salvo programas y otras cosas mías, no... O sea, de cosas de Japón apenas veo ya. Ya tengo bastante con lo mío. Pero bueno. Cristian, me he perdido casi todo el directo. Luego lo veo resubido. Bueno, no pasa nada. A verlo... en difusión, no, ¿cómo se llama? En diferido. Tali, rellenar los formularios es complicado. Banco móvil, oficina del gobierno. Sí, es complicado, pero una vez que tenéis el teléfono móvil, de verdad, parece una tontería, ¿vale? Pero el hecho de utilizar Google Translate, por ejemplo, mira, no sé si se va a ver. Una vez que abres Google, tienes la opción de utilizar la cámara, ¿vale? Usas la cámara
y enfocas cualquier trámite, cualquier cosa, no se ve así, enfocas cualquier papel y te lo traduce, ¿vale? Enfocas un texto, te lo traduce y al menos te será más fácil de entender. O puedes también hacer el plan B. Vas con el Google Translate, le pones a hablar, que hable la persona que te está diciendo algo, te lo va a decir al móvil, tú puedes leer abajo la traducción, tú le puedes hablar en tu idioma, le va a salir una traducción mala de cojones, porque la verdad es que traducir de español a japonés en Google es una mierda muy grande. Traducir de inglés a japonés también es una mierda muy grande, pero relativamente mejor hacerlo de inglés a japonés. Y si utilizáis otro traductor, por ejemplo, DeepL, es mucho mejor. DeepL es mucho mejor que Google para hacer traducciones al japonés. Tanto de español a japonés como de inglés a japonés. De inglés a japonés es buenísimo. De español a japonés, mejor que Google, personalmente. Podéis utilizar eso. Y voy a pegar un trago, a pesar de que estamos ya terminando, porque se me está secando la garganta mucho. ¿Qué más por ahí? La pregunta más importante que te haré en mi vida. ¿Cómo me vuelvo mangaka o novelista allá? ¿Necesito la residencia para eso? Hostia, pues ni puta idea, macho. Eso te consigues el visado de youtuber casándote con con un japo o una japa. O no me consta que con el visado de artista, que sería lo más parecido, a profesor de bailes latino sí puede ser. Sí puede ser, con el visado de artista. Pero ser mangaka novelista no lo tengo muy claro. De verdad. Probablemente tuvieras que hacerte definitivamente, sí. Casarte con alguien para tener la residencia o algo así. O montar tu propia empresa con 5 millones de yenes y contratando al menos un japo, o teniendo un japo de socio, ahí quizás si pudieras. No tengo ni idea, ¿eh? Te estoy hablando solamente de lo que intuyo. No lo puedo confirmar eso. Pero bueno, es interesante dedicarse a eso, la verdad. Muy interesante. Porque de hecho es que el visado de... No, de humanidades no creo que te lo permita. Ahora me has dejado con la duda. Pero es muy buena pregunta. Requeriría una investigación mucho más profunda, me parece a mí. Pero bueno, el caso. Ahora que vamos a empezar a retomar la actividad más en el canal, gracias a que ya por fin tengo internet, ya que podré subir vídeos sin que se corte la red y tenga que subir el vídeo 3 veces, pues creo que podremos hablar de temas muy interesantes. Y este vídeo quiero que quede de referencia, pues para toda la gente que venga nueva y pueda aprovecharlo. Por lo menos que antes de venir se lo vean. Y una vez aquí, pues nada, a tirar como se pueda. Así que nada, chicos, os voy a ir dejando ya, me voy a ir a dormir, porque son casi las 12 de la noche aquí, falta un minuto. Y muchas gracias por estar aquí, ya sabéis, como siempre. Y espero que nos veamos la próxima semana. A ver si os puedo traer un vídeo entre semana, hablando un poquito de otras cositas más ligeras. Mientras voy preparando un vídeo, probablemente unos 15-20 minutos con dibujitos y todas estas cosas, sobre todo este tema de los primeros pasos a la hora de llegar a Japón, ¿vale? Ya sabéis, darle al like y esas cosas, compartid y por favor dejadme comentarios, ¿vale? Lo mismo que me comentáis en los directos, dejadme comentarios en los vídeos, que eso ayuda muchísimo. Porque posicionamiento y todo este tipo de cosas, YouTube se basa en los comentarios, en lo que... las interacciones en el vídeo y todo esto. Así que porfi, dejadme comentarios como... aunque sea buen trabajo o no me gusta tu pijama, cualquier cosita, ¿vale? Escribidme algo.
que me ayudará muchísimo a crecer, ¿vale? Y mi intención es esa. Si algún día puedo ser un youtuber grande, a lo mejor dejaré de trabajar y me dedicaré a hacer vídeos mucho más bonitos. Así que venga, nos vemos la próxima semana. Bye. A ver si me acuerdo cómo hacía aquí. Aquí va. Chao.